Mateo capítulo 16. Esta porción se encuentra también en Marcos capítulo 8, versos del 27 al 29, y en Lucas capítulo 9, versos del 18 al 20. Pero voy a estar leyendo Mateo 16. Voy a leer Mateo 16 a partir del 1 hasta el 17, pero voy a estar hablando solamente o mayormente de los versículos 13 al 17. Una porción conocida. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Señor, inspirada de nuestro Dios. Entonces los fariseos y los saduceos, ¿qué clase de equipo?, se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está nuevamente rojizo y amenazador. Algunas versiones dicen brumoso. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándoles se fue. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablo de los panes, pero de guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos. Amado Señor, Padre Santo, estamos delante de ti. Padre eterno, Padre exaltado, Dios viviente, delante de ti estamos. Damos gracias en esta tarde. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de traer tu palabra, de poder hablar a tu pueblo. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame en este momento. Necesito de ti. Te necesito, Señor, más que nunca.
Habla a tu pueblo, Señor, úsame, Padre, pero sea tu nombre glorificado. Recibe toda la honra y toda la gloria tú, Señor, porque todo es tuyo, todo es para ti y de ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos has dejado. Y gracias, Señor, por lo que ministrarás a nosotros en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poder discernir y a poder saber exactamente a cuál Jesús es que servimos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por la obra de tu Espíritu Santo. Amén. He titulado el mensaje en esta tarde precisamente ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? Aquí encontramos cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos tuvieron unas respuestas. Pero en los versos anteriores, si vamos un poco más atrás, desde el final del capítulo anterior, encontramos que Jesús acababa de alimentar 4,000 personas. Un milagro, un segundo milagro. Cristo hizo ese tipo de milagro en 2 ocasiones, y esta es la segunda ocasión. En este caso alimenta 4,000 personas, y de hecho nos dicen las Escrituras que algunos lo buscaban después de este evento para hacerlo rey. Es interesante que cuando los hombres reciben beneficios de parte de Dios, lo buscan porque recibieron beneficios de parte de Él. Lo buscan porque desean recibir más beneficios, desean recibir más bendiciones. Y muchos buscan a Dios por las bendiciones que han recibido, por lo que han entendido. Encontramos inmediatamente, comenzando el capítulo 16, que los fariseos y los saduceos, y de esto se ha hablado aquí en muchas otras ocasiones, Pastor Héctor habló de estos 2 grupos hace varias semanas atrás. Estos 2 grupos que se odiaban a muerte son 2 grupos de la élite religiosa de Israel. Los fariseos eran ultralegalistas y surgieron aproximadamente después del regreso de Babilonia eran los conservadores, los que querían guardar la ley, mantener la religión intacta. Eran, podríamos decir, el grupo reformado de su época. Sí, eran el grupo reformado de su época. Querían traer nuevamente la religión que Moisés había establecido en la antigüedad, y su propósito era poder mantener ese tipo de religión. Claro, a través de los años habían continuado añadiendo a las leyes que Moisés había dado las interpretaciones de los ancianos. Y para algunas leyes como guardarás el sábado, como leía Pastor Byron anteriormente, ellos habían escrito sobre 90 leyes adicionales para interpretar una ley. Y así sucesivamente para cada una de las leyes, esto incluyendo las leyes morales, las ceremoniales y todo tipo de leyes que tenían, ellos continuaban añadiéndole las interpretaciones. Y todas estas interpretaciones las imponían como carga al pueblo, como que todo esto era parte del propósito y el mandato de Dios. Por eso vemos que en un momento dado se enfrentan a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos no guardan los mandatos de los ancianos y no se lavan las manos al comer? ¿Hay algo malo con lavarse las manos antes de comer? Eso nos lo enseñan a nosotros desde chiquitos, ¿verdad? Lávate las manos antes de comer. Cristo le dice que el lavarse las manos no daña el cuerpo. Está hablando del cuerpo espiritual. Si usted no se lava las manos, es posible que le dé malestar de estómago o le dé unas carreritas, pero no daña su vida espiritual. Son otras cosas las que dañan su vida espiritual. Pero, para continuar, encontramos también a los saduceos. Los saduceos son aquellos que no creen en la
solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte, no creían en ángeles, todas estas cuestiones. Y se pasaban peleando. Los saduceos mayormente componían el grupo de sacerdotes dentro de la práctica religiosa judaica. Tenemos a los fariseos que quieren llevar al pueblo a la religión original de Moisés, y encontramos a los saduceos que tenían el dominio del sacerdocio y establecían sus propias reglas y sus propias leyes. Y estos se pasaban peleando unos con otros. Inclusive en un momento dado encontramos que Pablo, siendo juzgado por el Sanedrín, se da cuenta de que unos son fariseos y otros son saduceos. Y él, como buen fariseo que era, dijo: voy a aprovechar esta oportunidad. Estaba a punto que lo apedrearan y hizo un comentario muy fariseísta y puso a ambos grupos a pelear. Puso a ambos grupos a discutir. Eso está en el libro de los Hechos, puede leerlo después de asignación. Pero aquí encontramos estos dos grupos que se unieron. Y a modo de introducción vamos a considerar estos versos del 1 al 12. Nos dice: los fariseos y los saduceos, representantes de la élite religiosa de Israel, se acercaron a Jesús exigiendo una señal del cielo que confirmara su autoridad. Aunque conocían profundamente las Escrituras y podían interpretar con precisión las señales del clima, se mostraron incapaces de discernir el momento espiritual que vivían. Las evidencias del obrar divino estaban delante de ellos. Jesús sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, libertaba endemoniados, alimentaba multitudes, hablaba con una autoridad sin precedente y aún resucitaba a los muertos. Sin embargo, se negaban a reconocer que esas obras solo podían proceder de un enviado de Dios. El problema no era la falta de señales, sino la dureza de su corazón. Las Escrituras anunciaban claramente el tiempo de la visitación del Mesías, pero ellos no querían que ese Mesías fuese Jesús. Esperaban un libertador político que conquistara a los romanos, no a alguien que confrontara su pecado y expusiera su hipocresía. Por eso Jesús los calificó como perversos y adúlteros, aunque afirmaban una observancia estricta de la ley. En realidad, solo buscaban imponer sus propias ideas sobre quién debía ser Dios. Más adelante, al cruzar al otro lado del mar, Jesús advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y saduceos. Con esta metáfora señaló el carácter penetrante y corrupto de sus enseñanzas. Así como la levadura hace crecer la masa, pero fermenta todo el producto, la falsa doctrina puede parecer edificante en apariencia, pero termina dañando por completa la verdad. Estos líderes decían honrar a Dios, pero en realidad servían sus propios intereses, reinterpretando las Escrituras para acomodarla a sus ideas y mezclar sutilmente la verdad con el error. Jesús aclaró que no hablaba de pan ni de necesidades materiales, sino de lo que se introduce en el corazón y en la mente. Su advertencia era clara: las falsas enseñanzas
no siempre se presentan como herejías evidentes, sino como interpretaciones religiosas aparentemente piadosas. Aunque los fariseos y saduceos afirmaban servir a Jehová, su corazón estaba lejos de él y su influencia representaba un peligro real para quienes deseaban comprender genuinamente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Versos 3 al 14. Encontramos que Jesús llegó a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, esto lo menciona también Marcos 8:27, está situada al norte del mar de Galilea. Si usted sabe un poquito la geografía de Israel, sabe que está Judá acá abajo, el río Jordán, en la parte norte está el mar de Galilea, y el territorio completo de Israel se considera desde Dan, que es el punto más norte, hasta Berseba, que es el punto más al sur. Cesarea de Filipo quedaba más al noreste de Dan, estaba ya fuera del territorio. La comuna más lejana de los judíos estaba por allá, un territorio pequeño perdido, y la mayor parte de la gente en esa área eran gentiles. Está en una región mayormente gentil y cerca de una de las fuentes del Jordán. La ciudad, rebautizada por Felipo en honor al emperador romano y anteriormente asociada al culto pagano del dios Pan, ofrecía un entorno remoto y sereno, con el monte Hermón de fondo, que Jesús habría elegido deliberadamente para llevar a sus discípulos más allá de la opinión pública. Este es un sitio tan remoto que casi nadie iba a esa zona, casi nadie iba allá. Estaba en la ciudad o el pueblo de Cesarea de Filipo, pero a las afueras, allí hay un sitio donde se dice que hay un valle grande donde la gente en ocasiones iba para retirarse de todas las cosas. Está el monte Hermón de fondo y casi siempre hay nieve, un sitio precioso según lo describen. Y posiblemente allí es donde Jesús haya llevado a su muchacho. Nos dice el libro de Lucas que él estaba orando, Lucas 9:18, y Marcos 8:27 nos dice que yendo de camino, los eruditos creen, los estudiosos creen que él estuvo un tiempo orando allí cerca, luego se reunió nuevamente con sus discípulos y estando caminando por el área allí fue que surgió esta conversación. La pregunta es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Según nos dice ahí el verso 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es el título más usado por Jesús. Aunque es un título mesiánico, de acuerdo a Daniel 7:14, señala también al estado de humillación por el cual estaba pasando Cristo. Recuerden, Cristo es Dios, es exaltado, es todopoderoso, es el Santo de Israel, el creador de todas las cosas, por quien todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado hubiese sido creado. Pero tomó en un momento dado, cuando se llegó el tiempo determinado, tomó forma de hombre, humillándose a sí mismo. Ahora aquí está viviendo en esa forma de hombre. Por tanto, para identificarse con la raza humana, él utiliza constantemente este título, ciertamente un título mesiánico, pero utiliza constantemente y se refiere a sí mismo de modo constante con el Hijo del Hombre. Y en este caso le pregunta a su muchacho, ¿quiénes dicen los hombres o la gente que es el Hijo del Hombre? Él no está preguntando por opiniones generales. De hecho, si él hubiese preguntado quién dice la gente en general que es el Hijo del Hombre,
Si buscamos ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 12, habían dicho que era Beelzebú. Los mismos fariseos le habían dicho que era Beelzebú. Él no está buscando una opinión general, ¿okay? Él no está buscando una opinión de toda la gente. Él le pregunta a los muchachos. Él conocía el corazón de ellos y lo que la gente pensaba, pero está preparando el escenario para lo que había de venir posteriormente. Él está preparando a su muchachito, a todo su grupo, a estos apóstoles, los está preparando para aquello a lo cual lo va a enfrentar. Y le pido una opinión de consenso. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y claro, inmediatamente surgen algunas respuestas. Encontramos ahí que nos dice primeramente Juan el Bautista. Nosotros hoy día preguntaremos, pero ¿por qué Juan el Bautista? Si Juan el Bautista y él vivieron al mismo tiempo. Estuvieron mismos, de hecho Juan el Bautista lo bautizó. Y hacía poco que lo habían ejecutado. ¿Cómo es posible que ahora digan que él es Juan el Bautista? Esta ideología de Juan el Bautista la comenzó Herodes. La comenzó Herodes en Mateo capítulo 14, verso 2. Verso 2 nos dice, y dijo, este es Herodes, y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Tengamos algo claro, los judíos siempre se han distinguido a través de las edades por ser una nación sumamente supersticiosa. Y ellos creían, había un pensar general en la época, que cuando una persona buena moría, su espíritu se quedaba rondando sobre la tierra por algún tiempo para entrar en otra persona buena. Y al hacer esto, le impartía poderes a esta nueva persona. Por eso, pero Herodes dice, por eso él puede hacer milagros, o hay milagros que actúan en él. Claro, esto es una superstición. Juan el Bautista era alguien que predicaba sin temor y que hablaba con autoridad. Era ciertamente un precursor del Mesías, pero muchos creían que había regresado de entre los muertos. Teoría que comenzó Herodes y probablemente se regó entre sus siervos, entre su casa y continuó regándose entre otras personas. Después otro grupo de personas decían, este es Elías. Este es Elías. Elías era nada más que el ápice de todos los profetas. Cuando la gente en la época quería hablar de los profetas, el más grande que ellos conocían o entendían era Elías. Elías había hecho multitud de milagros en su era. Hizo muchos milagros. Confrontó al gobierno y ejecutó a un montón de sinvergüenza. También era un precursor del Mesías. En Malaquías capítulo 4, verso 5 nos dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Muchos consideraban que era Elías que había regresado entre los muertos. Que iba a regresar entre los muertos, muchos consideraban que Jesús era este Elías. Pero ¿de dónde sacamos a Jeremías? Jeremías habló muchas cosas en sus prédicas, pero nadie lo entendía. Cuando leemos el libro de Jeremías decimos, pero ¿por qué se puso un cinturón? ¿Por qué se acostó de lado por casi más de un año y después del otro lado? Si yo me acuesto por una hora de un lado ya me duele hasta el pelo. ¿Cómo Jeremías estuvo pasando por tantas situaciones, tantos momentos difíciles y obrando en su propia vida, llevando a cabo las señales? La gente escuchaba a Jeremías, pero no era entendido. De hecho,
De hecho, en muchas ocasiones lo metieron preso porque no entendían su mensaje. Se consideraba un precursor del Mesías también. ¿De dónde sacamos esto de que era un precursor del Mesías? Curiosamente, de uno de los libros apócrifos, en 2 de Macabeos, nos indica que él regresaría nuevamente antes de que llegara el día grande y terrible del Señor. Esto es lo que se considera el libro de Macabeos, es lo que se considera un libro espurio, según lo dijo Jerónimo, el gran traductor de la Vulgata Latina, dijo: estos son libros espurios. Esto es un libro espurio, deuterocanónico o de segunda revelación, no son libros inspirados. Pero ahí aparece esa, y la gente lo tenía en consideración como que vendría nuevamente antes de que viniese el Mesías. Interesantemente, en la película de Indiana Jones habla de este detalle. Aquellos que han visto la película de Indiana Jones en busca del arca perdido, él habla de este detalle. Se decía que Jeremías había escondido el arca del pacto y el arca del incienso, y antes de que regresara el Mesías, él regresaría a sacarlo de donde los tenía escondidos para que el Mesías pudiese ofrecer los sacrificios. Referente a esto, John MacArthur nos explica: la tradición sobre el regreso de Jeremías aparece en 2 de Macabeos, un libro apócrifo intertestamentario. Según este texto, Jeremías extrajo del templo el arca del pacto y el altar del incienso, ocultándolos en el monte Nebo para preservarlos de la profanación babilónica. La creencia popular sostenía que antes de que el Mesías estableciera su reino, Jeremías regresaría para restaurar estos objetos sagrados a su lugar apropiado en el templo. Hoy ya tenemos tres ideas populares en la época de quién era Jesús. Y las tres ideas nos hablan de que era un muerto resucitado. Y las tres ideas nos dicen de que era un precursor del Mesías. La cuarta nos dice uno de los profetas en general. Quiere decir uno que habla cosas por venir, cosas difíciles de entender, palabras de esperanza y ánimo. Vive como místico, no por los estándares de la era. Habla con autoridad sin importar a quién ofenda. Es sumamente bueno, pero no es divino. Parece ser que los hombres se hacen de la idea de que Jesús es un hombre sumamente bueno, y esto lo he escuchado muchas veces, pero no llega a ser quien él dice que es. Y en esta época, en este momento, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, recibe un feedback, recibe retroalimentación de quién puede ser él, pero en ninguno de los casos llega a ser divino. Los hombres se hacen ideas de quién es Jesús, en el que ellos creen, uno el cual pueden aceptar. Muchas veces si preguntamos hoy día nos dicen: oh, Él es un Dios amoroso, acepta a todos tal y como son, que no juzga y no juzga a nadie y nos llama a no juzgar. Uno que murió por todos. Cristo era un tipo de fantasma, inclusive decían algunos. Cristo era un tipo de fantasma, no un hombre verdadero. Y esto lo encontramos ya en los primeros escritos de Juan, que nos habla de esto. Si el que no confiese que Cristo vino en carne no es de Dios. Fue el primer ser creado, dicen otros. Otros dicen que el Logos entró en el hombre Jesús en el bautismo y salió en la crucifixión. Y aún otros dicen que Jesús es la parte humana, mientras Cristo es la parte divina. Y esto lo encontramos aún hoy día, muchos creyendo esto.
El consenso general parece ser que Jesús es definitivamente un personaje, un precursor, pero en cuanto a que había resucitado, era un precursor en cuanto había resucitado, según Lucas 9:19, pero no el libertador que todos anhelaban. Jesús era bueno, Jesús era aceptado, la gente lo buscaba, la gente lo quería, porque Jesús hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, devolvía a las madres sus hijos, le llenaba la barriga a la gente. Oh, es muy bueno, es un precursor, es uno que viene delante de que ha de venir, pero no es el Mesías. El Mesías que queremos, el que nos va a librar de los romanos, el que va a establecer el reino davídico nuevamente. Vamos a gobernar desde el Éufrates hasta el Nilo. Todo eso va a ser nuestro nuevamente. Vamos a tener un reino poderoso. Ese es el Cristo. Este viene a abrir el camino. Este es bueno, pero no es el que estamos esperando. Estamos esperando a otro. Consideremos que las doctrinas de demonios no evitan las Escrituras. Ellas secuestran las verdades de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué les traigo este punto? Porque ellos basaban su creer en lo que decían las Escrituras, que vendría un sucesor, uno que se sentaría en el trono de David. Por tanto, si se iba a sentar en el trono de David, era hijo de David, por tanto, iba a gobernar nuevamente en un reino. La promesa a Abraham era que iba a tener todo ese terreno desde el Éufrates hasta el Nilo. Por tanto, todo eso va a ser nuestro. Era el pensar que tenían, que todo esto se va a restaurar nuevamente. Era lo que ellos deseaban, era lo que ellos interpretaban. Era lo que querían. Usaban las Escrituras para su propia conveniencia, para lo que ellos querían que fuese. En la tentación de Jesús en Mateo 4 encontramos que el diablo también usó las Escrituras, pero las utilizó erradamente y tergiversadamente. Y Cristo, cuando las usó de manera verdadera para confrontarlo. Por tanto, podemos ver dos modos de interpretar las Escrituras. Uno correcto y el otro es completamente errado. Cualquier interpretación que no es lo que la Escritura nos lleva a entender, lo que la Escritura nos habla, es un modo errado. La palabra nos dice que los lobos vienen vestidos de oveja. Usan las Escrituras a su conveniencia y para sus ideales. Se presentan muy bien. Vienen entre el pueblo. Parecen ovejas como todos los demás, santos, puros y buenos. Pero debajo tienen espíritu de error. Son lobos rapaces que vienen a dañar y a romper todo lo que encuentren. Aunque se presentan de primera mano muy piadosos, utilizando la palabra, pero poco a poco la van tergiversando. Primero Juan 4:1 y los versos siguientes los pueden leer, pero solamente voy a leer el 1. Nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Apunten, marquen esa palabrita, probad. Sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchas veces cuando pensamos en falsos profetas, pensamos a todos aquellos que traen grandes doctrinas falsas, como en el pasado Marción y todo este grupo de pasado que fueron desmentidos. Pero todavía tenemos muchos hoy día. Pensamos en los testigos, pensamos en los mormones, pensamos en Hare Krishna, los budistas, todas estas cosas. Son falsas doctrinas, porque no nos llevan a Cristo, el Hijo de Dios.
Pero también dentro de las iglesias, ¿cuántas veces no están estas falsas doctrinas? Por eso Cristo dijo que son lobos vestidos de ovejas. No dijo que son ovejas vestidas de lobos. No dijo que son lobos vestidos de lobos. No dijo que son lobos vestidos de leones o de osos. Dijo vestidos de ovejas. Pues cuando los vemos le damos paso. Creemos que son santos, puros y buenos de igual manera. Esa palabra probat, del griego dokimeso, quiere decir examinar, poner a prueba. Y la palabra favorita de muchos, juzgar. Estamos llamados a juzgar. Lucas 12:25, una porción paralela que dimos lectura, dice: hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Estamos llamados como iglesia a juzgar. Tenemos que juzgar todo aquello que es pecaminoso. Tenemos que señalar el pecado. Tenemos que señalar aquello que daña el cuerpo, que daña a nuestros hermanos, que puede dañar a nuestros hijos, que puede dañar a nuestros compañeros de servicio a Dios. Cuando veamos algo que no está correcto, hay que señalarlo. Pero hermano Samuel, no debemos juzgar a nadie. Cristo le dijo a los fariseos, tantas veces le dijo hipócritas. Y de hecho, aquí en la porción que dimos lectura al principio, le está diciendo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y le dijo a ellos mismos: ustedes conocen los tiempos, saben la más diferencia. Fíjense que le dice: ustedes cuando ven el cielo rojizo por la noche, por la tarde saben que hay buen tiempo. Pero cuando ven el cielo rojizo y con algunas nubes un poco borrascoso, dicen que va a haber tempestad. Una leve diferencia. En ambos casos el cielo está exactamente igual, rojizo. Por una leve diferencia, ellos sabían distinguir. Dice, pero no quieren distinguir el tiempo en que vivimos. No quieren darse cuenta del tiempo que están viviendo. Están viendo las obras de Dios. Estaban viendo el obrar de Dios vivo en ese momento. De hecho, cuando leemos en Juan 3, Cristo hablando con Nicodemo, Nicodemo le dice: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras si no está Dios con él, si no es enviado de Dios. Sin embargo, en este pasaje encontramos que le están pidiendo a Jesús que haga una obra grande para saber de dónde viene. Eran unos hipócritas. Y Jesús los llamó la atención, Jesús los confrontó, Jesús los juzgó. Y cuando veamos el mal llegando a la puerta de nuestra casa, tenemos que pararnos firmes y juzgar. Nos dice ahí el verso que leímos, que tenemos que probar los espíritus para saber si son de Dios. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? La primera pregunta fue una pregunta diagnóstica, a ver el consenso general de la gente. Ahora viene el examen final. Este examen final tiene una sola pregunta: o lo pasas o fracasas. Una sola pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes, plural, quiénes dicen ustedes que soy yo? Les preguntó Jesús. Versos 15 y 16. Cristo espera una confesión de su nombre de nuestros labios. Todos nosotros que llevamos el nombre de cristiano debemos poder responder: ¿quién es Cristo? El que confesare con su boca, nos dice Romanos 10:10. Tenemos que poder confesar el nombre de Cristo.
todos debemos acertar esa pregunta. ¿Quiénes decís que soy yo? Pedro inmediatamente responde una pregunta hecha a todos. La pregunta era: ¿quiénes dicen ustedes? Era una pregunta hecha al grupo. Él era el portavoz del grupo. Mientras los otros 11 analizaban la pregunta, ¿qué fue lo que preguntó realmente? Vamos a analizar quiénes dicen ustedes que soy yo. Ellos están pensando en eso, ya Pedro contestó. Ya Pedro tiró la respuesta. Mientras ellos aún analizaban su respuesta, ya Pedro había presentado sus palabras. No siempre acertaba, pero siempre hablaba. Pedro era extrovertido, por eso siempre sobresalía, pero en ocasiones también se metía en problemas. Pedro era el tipo de persona que no pensaba antes de hablar. Se hacía una pregunta y mientras todos los demás están pensando en la pregunta, ya él respondió. Como les mencioné, a veces la pegaba. Otras veces, Cristo tiene que decirle: ay, Pedrito. Simón, hijo de Jonás. Y encontramos que siempre que Jesús hace ese término, Simón, hijo de Jonás, es porque alguna corrección va a traer. Algo quiere llamar la atención de Pedro. Pedro inmediatamente contestó. Mientras los demás están analizando la pregunta, él contestó, pero este era el sentir del grupo. Esto era lo que ya ellos por tiempo venían hablando. Venían considerando entre todos a través del camino, del tiempo, de lo que habían visto ocurrir, lo que habían vivido juntamente con Cristo. Es el pensar general que ellos tienen. Solamente que mientras ellos están pensando en cómo contestar, allá fue la respuesta. Cuando Jesús quería llamar la atención a Pedro, siempre le llamaba por Simón, hijo de Jonás. La afirmación que Pedro pronuncia no era aislada. Este era el consenso del grupo. ¿Lo creían al 100%? ¿Creían ellos al 100% que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sin lugar a duda. Pero aún no estaban dispuestos a poner su cabeza en la guillotina por esta respuesta. Ellos lo creían, estaban seguros, por eso continuaban tras él. Por eso le habían dicho tiempo anterior: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de esperanza? En nadie más hay salvación sino en ti. Ellos sabían en quién habían creído, ellos están seguros, pero todavía no están dispuestos a poner la cabeza en la guillotina. ¿Podemos culparlos? ¿Podemos culpar a estos muchachos por esa inseguridad? Entendamos algo primero. El pueblo esperaba a un libertador político, no espiritual. Aquí tienen un libertador que está rompiendo las cadenas, abriendo la cárcel a los oprimidos, sanando a los enfermos, dando luz en las tinieblas. Tenemos a un libertador espiritual. Pero el pueblo está esperando a alguien físico que los librara del yugo de los romanos. El reconocer a otro como Dios. ¿Recuerdan Deuteronomio 6:4? Jehová tu Dios uno es. El reconocer a otro como Dios que no fuese Yahvé era un sacrilegio mortal, totalmente en contra de su fe. Esto no era algo liviano, no es que no lo creyeran, pero el confesarlo abiertamente lo hacían oficial, quedaban comprometidos con su propia lengua. En su corazón ellos están seguros de en quién han creído. Ellos saben, sí, ciertamente este es.
Pero el hablarlo, el decirlo abiertamente, públicamente, ya esto es algo un poco más comprometedor. La realidad es que eso aún nos ocurre a nosotros hoy día. Estamos seguros y venimos aquí cuando estamos entre los hermanos, nos gozamos y qué bueno, y cantamos y levantamos nuestras manos y damos la pesetita de ofrenda y cantamos 2 o 3 coros y escuchamos un mensaje más o menos bueno y venimos la semana que viene y qué bueno está todo. Pero cuando nos encontramos en la calle con alguna persona la cual cuestiona nuestra fe, ¿somos tan abiertamente a confesar como lo hacemos cuando estamos aquí? Si cuestionamos eso, si por un momento tenemos que pensar eso, entonces no podemos tampoco juzgar a estos discípulos. El ellos decir que otra persona es Dios requería muerte, conllevaba la muerte, a ser apedreados públicamente. La confesión de Pedro dice: tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, el ungido de Jehová, tú eres el esperado. Esto implica a su vez que tú eres la simiente de la mujer que le pisoteará la cabeza a la serpiente, que se había dicho en Génesis 3:15. La promesa que Dios le hizo en aquel momento estaba frente a ellos, y Pedro está diciendo: tú eres esa simiente. Pedro está diciendo: aquel hijo que se le prometió a Abraham, en quien serían benditas todas las naciones del mundo, tú eres ese hijo. Pedro le está diciendo: tú eres aquel en quien Dios tendrá misericordia, de quien tendrá misericordia y mostrará su compasión a quien quiera mostrar su compasión, como se le dijo a Moisés. Tú eres el profeta que vendrá después de Moisés. Al decir tú eres el Cristo, le está diciendo: tú eres el cumplimiento de todas esas palabras proféticas que se han estado esperando, que nuestros antepasados esperaron, que murieron viendo al invisible. Nosotros te tenemos enfrente, te estamos viendo. Tú eres el Cristo, no hay otra esperanza, solamente tú eres el prometido. No hay otro Cristo. Tú eres el Cristo. Esas palabras implican y tienen una profundidad inmensa para la vida y para el concepto del judaísmo. Tú eres el Hijo del Hombre que habla con el anciano de días cuando dice: seguí mirando en la visión nocturna, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigía al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fueron dados dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reinado uno que no será destruido. Daniel 7, 13 al 14. Tú eres ese Hijo del Hombre. Tú eres ese de quien hablaba el profeta. Tú eres la simiente de David que se sentará en su trono y reinará por siempre. Y toda lengua, toda tribu, toda nación vendrá y te adorará. Tú eres ese Cristo. Tú eres el ungido con el Espíritu de Dios que librará a los cautivos. Isaías 11:2. Tú eres el mensajero que visitará el templo. Ageo 2:9. Tú eres consumido por el celo de la casa de Jehová. Salmo 69:9. Y tú eres la piedra de tropiezo para el pueblo judío. Isaías 8:14.
Los judíos no querían aceptarlo. Veían las obras frente a ellos, veían que se estaba cumpliendo todo lo que las profecías decían, pero no querían que fuese Jesús. Ellos esperaban y deseaban y oraban por un Mesías, pero que no sea Jesús. Los cumplimientos estaban frente a ellos, pero que no fuese Jesús de Nazaret. Le continúa diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo quiere decir que es consubstancial, es de la misma substancia y esencia que el Padre. No es hijo de servidumbre, sino de esencia. Quiere decir, tú eres hijo, tú eres el mismo. Tú eres la misma esencia y substancia. Tú eres la segunda persona de la Trinidad. Tú eres Dios con y igual que Yahvé, Dios. El mismo Dios, un solo Dios. Tú eres ese Dios. De esto era que los líderes religiosos acusaban constantemente a Jesús. Encontramos en Juan 5:15: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían que cuando hablaba de ser hijo de Dios, estaba hablando de ser consubstancial, no de servidumbre, no menor, sino igual. Los judíos le contestaron, los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, están reconociendo sus obras, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Interesantemente, los judíos reconocieron esa unión hipostática. Eres hombre, pero te haces ser Dios. En su juicio ante Pilato, trajeron multitud de acusaciones, trajeron gente que hablara en contra de él, lo acusaron de cuánta cosa. Pilato le dijo una y otra vez: yo no encuentro culpa, este hombre es inocente, lo voy a soltar, no, danos a Barrabás. ¿Qué hago con él? No sé qué hacer, lo voy a soltar, lo voy a martirizar, lo voy a azotar y después lo suelto. Y ellos ya no pudiendo más, los líderes religiosos ya no podían más, no tenían salida, tenían ya la mano básicamente en el cuello. Pilato está por soltar a Jesús y ellos gritan a viva voz, en toda frenesí, con el corazón desgarrado en odio: necesitamos que lo crucifique. Los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretende ser el Hijo de Dios. Eso salió de lo profundo del corazón de aquellos hombres en odio. No era la intención de ellos el sacar esa acusación ante Pilato, pero con esto demostraban el odio que le tenían. Por eso Pilato después va: este es el asunto. Después de todo el rodeo que ustedes, todo el rodeo y todo el show que ustedes han hecho, llegaron al meollo del asunto. Y como esto no me concierne a mí, se lavó las manos. ¿Por qué se lavó las manos? Para ridiculizarlos a los judíos. Ustedes dicen ser santos, hacen ceremonias, se limpian de todas las cosas, pero están crucificando a un inocente. Está en sus manos. La culpa está sobre ustedes. Pero ellos tuvieron que reconocer que Jesús era Hijo de Dios.
Él había sido reconocido por el Padre como su Hijo amado. Lo encontramos en Mateo 3, 17 y 17, 5. Ya él había dicho, este es mi Hijo amado, a él escuchad. El mismo Padre lo había reconocido como coigual. Este reconocimiento que más que ser el enviado de Dios, es Dios mismo que está frente a ellos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios mismo estar frente a ellos? Nosotros hoy día, con toda la escritura completa, no lo podemos entender. ¿Cómo lo iban a entender ellos? Que solamente tienen el Antiguo Testamento. No podían entenderlo todo. Pero Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y vino lleno, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. El libro de Hebreos nos dice, así que por cuantos los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos 2:14. Y Pablo finalmente nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Colosenses 2:9. No podemos explicar con todo detalle cómo es este misterio, pero la palabra nos dice que ocurrió. La palabra nos dice que Cristo es Dios. D.A. Carson, explicando este último verso, nos dice que no es que todo el ser del Dios infinito, majestuoso, santo y poderoso estuviera en carne. Más bien, todo lo que había en Cristo era el ser divino. Cristo todo era el ser divino. Le continúa diciendo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Este no era un concepto nuevo para ellos. Moisés les acuerda que el Dios viviente les habló desde el fuego sobre el monte, Deuteronomio 5:26. Josué les anima, pues el Dios viviente está con ellos, Josué 3:10. David se indigna por el honor del Dios viviente, 1 Samuel 17:26. Isaías instruye al rey a rogar al Dios viviente, 2 Reyes 19:4. El salmista anhela la presencia del Dios viviente, Salmo 46:2. Nuevamente el salmista canta al Dios viviente, Salmo 84:2. Solo servimos al Dios viviente y verdadero, 1 Tesalonicenses 1:9. Con nada podemos comparar al único Dios viviente, Isaías 40:18. La designación de Dios como el Dios vivo o Dios viviente a menudo sirve para diferenciar a Dios, el que hizo los cielos y la tierra, con los dioses muertos hechos por manos de hombre a partir de materia creada por Dios. En ese caso, por ejemplo, donde están ellos ubicados, el culto del dios Pan se llevaba en esa región. El dios Pan los griegos creían que había nacido en una de las cuevas de esa región y había un servicio cultico que se llevaba a cabo en esa área. Los dioses del panteón mitológico romano y griego. Los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses y cargaban con sus dioses a todas partes. Dioses ajustados al capricho del ser humano y como desean que sea su Dios. No es el Jesús que los hombres desean que Él fuese.
Él es Dios eterno, siempre existente, infinito e ilimitado, el primero y el último. Encontramos entonces la respuesta de Jesús. El verso 17 comienza diciéndole: Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerdan que les mencioné que cada vez que Jesús decía Simón, hijo de Jonás, era porque le iba a llamar la atención a Pedro? Ese era su nombre completo. Su apodo era Pedro. Pero su nombre propio es como cuando éramos chiquitos y hacíamos algo y nuestra mamá nos llamaba con nombre y apellido. Samuel Santiago Cruz. No bajaba la cabeza, espérate. Algo mal hice. Cuando Jesús llamaba y decía Simón, hijo de Jonás, ya Pedro decía, ups, algo hice. Pero en este caso, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Esto apunta a su falta de capacidad y limitación para comprender las cosas espirituales. No está hablando con Pedro, el anciano que le escribe a las iglesias. Está hablando con un Pedro que está comenzando su carrera. Y Jesús le está diciendo, Simón, hijo de Jonás. Te estoy hablando a ti que apenas estás comenzando a entender las profundidades. No es por tu capacidad, no es porque te hayas preparado en el seminario, no es porque tengas mucho conocimiento, muchos libros. Te estoy hablando a ti personalmente. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Cuando Jesús le dice, eso está en 1 Corintios 2:14, cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, en este momento le está diciendo, detente un momento, piensa bien en lo que tú acabas de decir, piensa bien. Porque esto tú no lo sacaste de la profundidad de tu conocimiento propio. Esto no salió de tu enseñanza, esto no salió de lo que tú aprendiste en la escuela, de lo que has vivido en tu vida. Tú no aprendiste esto pescando. Tú no aprendiste esto por capricho. Simón, hijo de Jonás, después le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no salió de tu propia convicción o entendimiento. Esto te fue dado, es producido por la fe. Aquí apunta la fe de regeneración. A la fe regenerada, el Espíritu está transformándolos, produciendo fe para creer, lo cual es un don de Dios. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia y esto por la fe, no de nosotros, es un don de Dios. Aquí vemos en acción la fe salvífica, la fe que está transformando su vida. Aquí vemos que se produce esta confesión, pero esto no surgió de su pensar, de su análisis, de su capacidad intelectual. Esto le fue revelado. Esto llegó a su vida. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Juan 6:44. Y aquí Pedro está hablando unas palabras que llegaron a él de parte del Padre. Que reconoce a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Y continúa Jesús diciendo, sino de mi Padre que está en los cielos. Esta frase
presenta dos dimensiones de la divinidad. Primeramente, el Padre. Esto revela la bondad y la gracia de Dios. Nos muestra a Dios en intimidad, al que podemos acercarnos confiadamente ante su trono. Aquí vemos entonces cuando le dice: esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Está diciendo ese Padre que puedes tener confianza, ese Padre que te ama, ese Padre que está dispuesto a escucharte, ese Padre te trajo estas palabras. Le continúa diciendo en la segunda parte de esta frase: cielos, raya su grandeza y majestad, así como que está sumamente elevado por encima de nosotros. Nos muestra su trascendencia, es muy alto y sublime. Ese Padre que nos ama, ese Padre a quien podemos acercarnos, ese Padre que está dispuesto a tratar con nosotros, sus hijos, que nos ha aceptado como sus hijos. Ese Padre sigue siendo exaltado y sublime, y no debemos nunca perder ese enfoque. Sí podemos acercarnos ante el trono de la gracia, sí podemos venir delante de Él confiadamente, pero Él sigue siendo alto y exaltado. Él sigue habitando en majestad. Y no perdamos nunca esa visión. Cristo le está diciendo: ese Padre que te ha amado, ese Padre que ha estado dispuesto a alcanzarte, ese Padre que es alto y sublime, te ha revelado esto. Muchos creen y confían y confiesan creer en Jesús, pero cabría preguntar: ¿cuál Jesús? No basta con creer en un Jesús a mi antojo, un Dios creado a mi imaginación y conforme a lo que yo deseo que se asemeje. Muchos aún tienen buenas ideas y conceptos, pero erran al blanco. No pueden aceptar el todo del Cristo de las Escrituras. El Jesús de la Biblia no es un Cristo místico o mitológico. El Cristo que afirma como bueno el LGBT no existe. El Cristo que acepta el aborto como aprobado no existe. Es pura cosmovisión modernista y de grupos religiosos liberales. Pablo dice: mirad que nadie os engañe, os haga cautivo de sus medios, de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Hace una diferencia. Colosenses 2:8 está hablando del Cristo de las Sagradas Escrituras y añade: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente sea desviada de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. 2 Corintios 11:3. Nuevamente, este es el Jesús de la Biblia, no el que los seres humanos quieren que Él sea hoy. Ciertamente, el creyente está llamado a juzgar lo que es pecaminoso y perverso en contra de la integridad plenaria del mensaje bíblico. Religiosos errados presentan un Cristo distorsionado. Puede que sea bonito, suene amoroso y aceptable, pero no es el Hijo del Dios viviente. El único Jesús que nos puede transformar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida
y librarnos de la ira eterna, de la cual todos somos merecedores, es el Jesús de las Sagradas Escrituras. Cristo indicó a Pedro que era bienaventurado, es decir, bendecido, por reconocer al verdadero Jesús, no por iniciativa propia, sino porque Dios le había revelado esa verdad, antes de que lo pudiese comprender plenamente. Judas, pese a recibir la misma enseñanza y tener al mismo maestro que Pedro, terminó perdiéndose, desilusionado por la expectativa de un Mesías que lo haría rico y de buena posición. Pedro estuvo dispuesto a reconocer al Mesías que transformaría su vida espiritual eternamente y para siempre. ¿A qué Jesús se aspira? Muchas personas buscan a Cristo de los milagros, de la abundancia, de la elocuencia, aquel que responde a los propios deseos. Sin embargo, los apóstoles anhelaban al Cristo, el Hijo del Dios viviente, y estuvieron dispuestos a dar su vida por él. Jesús no se nos revela solo como una figura noble del pasado, sino como el Hijo del Dios viviente, a quien todos en la creación deben honrar, y aún hoy sigue siendo soberano Dios. Entre dudas, preguntas y búsquedas sinceras, descubriremos que lejos de su santa palabra no encontraremos al Jesús que habita en nosotros, nos transforma por su palabra y nos mueve a una santidad a través de su Espíritu. Elegir a cuál Jesús seguir es solo posible por la misma revelación que llegó a Pedro a proclamar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no por deseos, entendimiento, capacidades del esfuerzo de hombre alguno. La redención nos lleva a poder recibir el derecho de ser hechos hijos de Dios al creer por la fe en el nombre de Jesús. Y esto no es por sangre y carne, ni por nuestra voluntad, sino que es un regalo de Dios. Solamente hay un Jesús, un Cristo, y ese es el Hijo del Dios viviente, el de las Escrituras. Si tú estás creyendo en cualquier otro Jesús que no es el de las Escrituras, por bueno, por bonito, por manso, por amable que pueda ser, tú necesitas conocer a Jesús. Tú necesitas conocer al verdadero Jesús. En esta tarde, si tú no estás sometido ante el señorío de ese Jesús de la Biblia, yo te invito a que tomes esa decisión. Recibe hoy a Cristo, el Hijo del Dios viviente.